Bueno, buenas tardes, jóvenes. Demos inicio a la lección 16 de este semestre, la última de este semestre. Hoy estamos concluyendo las lecciones de este curso de estructuras de acero. Vamos, como primera actividad vamos a hablar un poquito sobre daños estructurales. Me parece que es importante que ustedes hagan conciencia sobre el montón de daños que se pueden presentar en las estructuras. Y en segundo término, como segunda actividad de la lección, vamos a tener la última actividad grupal. Esto sería lo que tenemos planeado para esta tarde. Ahora que estamos llegando al final, bueno, nos faltan dos actividades grandecitas, diría yo. Una es la entrega de su segundo proyecto, que estaría para este domingo en 8, a medianoche. En realidad es un poquito más antes de medianoche. El TEC digital permite hasta las 11:45, ¿verdad? Entonces, le entregarían su proyecto, el diseño del marco, de este domingo que viene en 8. Y de hoy en 15 días estaríamos realizando su examen final, muy similar a los que les mostré la lección pasada y de los cuales les dejé una muestra ahí en el TEC digital. Ya prácticamente todas las evaluaciones de ustedes están en el TEC digital, ¿verdad? Ya están. Ya tengo el proyecto, el proyecto 1. En realidad el proyecto 1 está bien. Sin embargo, hay un error, digamos, no error, un aspecto que digamos que yo quería que lo resolvieran manualmente y la mayoría usó la parte de diseño del SAP. Entonces yo para el segundo proyecto también, lo que quiero es que diseñen los elementos, pero que los diseñen manualmente, no que usen la herramienta que tiene el SAP para diseñar. Está bien verla y conocerla un poquito, pero yo lo que quiero es que ustedes hagan los cálculos de las vigas, de las columnas, ¿no? Y en el primer proyecto muchos usaron esa parte del SAP, entonces no muestran los cálculos manuales de los elementos en tensión y el diseño de los elementos en compresión. Entonces, para el segundo proyecto, sí deben aparecer los diseños de los elementos, digamos, manualmente, las fórmulas y estas cosas. ¿De acuerdo? Para que no cometan, para que no usen, mejor dicho, esa parte del SAP. Tal como lo dice la frase que se menciona aquí, esas grandes obras no las construyen grandes ingenieros. En ese sentido, ustedes ya que están próximos a graduarse, sinceramente, un año y medio por ahí, ya es poco tiempo, o sea, ya les queda menos que cuando entraron, ¿verdad? Cuando salgan traten de colocarse, de buscar buenas empresas donde empezar a trabajar, o empresas grandes. Y ojalá hoy en día, ¿por qué no transnacionales? Empresas grandes que construyan obras grandes. Creo que es importante en nuestro desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque las obras grandes implican problemas grandes y los problemas grandes implican grandes ingenieros que los resuelvan. Entonces, posiblemente, si logran colocarse en un proyecto de hacer una represa, para una represa vamos a tener ingenieros con mucha experiencia. Generalmente se contratan asesores internacionales para apoyar el proceso, la construcción de esa represa, y entonces, por más buen diseño, siempre van a aparecer problemas en la obra, más tratándose de que es un elemento que va ahí en el suelo directamente, ¿no? Entonces van a aparecer grandes problemas que requieren grandes ingenieros para solucionarlos.
En cambio, los proyectos pequeñitos y sin menospreciarlos, ¿verdad? Una casa es una obra pequeñita, pero es muy delicada, ¿verdad? Pero como ser obra pequeñita, lo que tiene son pequeñitos problemas. Y los problemas pequeñitos requieren ingenieros pequeñitos, ¿verdad? Los puede resolver fácilmente. De ahí que yo digo, busquen proyectos grandes donde ojalá puedan participar precisamente para que aprendan de los ingenieros de experiencia, ¿no? Y para que se enfrenten a problemas grandes, a problemas de verdad de la ingeniería. Ahí es donde verdaderamente se aprende a ser ingeniero. Por cosas de la vida, pues, ya no todos lo logran, ¿no? Pero también aquellos que no tienen la oportunidad, hay mucho en internet de cómo se construyen estos grandes obras que también uno puede aprender mucho, ¿no? Entonces, vean, métese en YouTube, vean un montón de videos de proyectos de gran magnitud, ahí uno puede aprender mucho. Y así como los ingenieros construyen estas grandes obras, ¿no? También, usted decía, sí, grandes obras, grandes ingenieros, pero vean, así como hay grandes obras que construyen, también hay muchos casos de fallas que se dan en las estructuras, ¿no? Fallos a lo largo, durante todo el desarrollo de las estructuras o de la construcción, han habido también así como grandes obras que están todavía, pirámides, rascacielos, etc. También ha habido casos de grandes fallos. Entonces, ¿qué es lo que causa esas fallas? Vean que un 35% de esas fallas garrafales se deben a ignorancia, negligencia y por descuido. ¿De quién? De los ingenieros, ¿no? Hay veces nos metemos a hacer algo y no sabemos, somos ignorantes, pero aún así avanzamos. O hay veces nos confiamos mucho, ¿verdad? Y entonces somos negligentes, nos descuidamos, ¿verdad? Eso, estadísticamente, esos errores esas fallas se deben a un 35% a esos tres factores que mencioné. Un 9% se debe a olvidos o errores del ingeniero o de los ingenieros. Un 6% menos se deben a un factor confianza en otros insuficiente control, ¿verdad? Digámoslo así, en una casita que la consideramos una obra poco importante, casi que le damos toda la relevancia, el control al maestro de obra y nosotros nos perdemos, ¿verdad? Y entonces confiamos mucho en el maestro de obra, una persona que es necesaria en la construcción, pero que es un empírico en la mayoría de los casos. Y sin embargo, en muchas obras pequeñas sobre todo, se los dejamos a ellos, ¿verdad? Que lleven el control, que hagan toda la construcción. Y si confiamos todo en el maestro de obras y no le damos el debido control. Ese tipo de situaciones son el 6% de los casos de falla. Un 13% es que hacemos una subestimación de influencias. ¿A qué se refiere esto? A que calculamos el mal viento, ¿verdad? Calculamos mal la carga de viento. Suponemos que era de 80, pero es de 10, ¿verdad? O no consideramos otras posibles cargas que puedan ocurrir, ¿verdad? Utilizamos una carga viva diferente, ¿verdad? El código dice tanto, pero nosotros nos atrevemos a usar otra carga o simplemente es un error. Era una bodega y nosotros la diseñamos como si fuera una casa, ¿verdad? Ese tipo de situaciones, esa subestimación de influencias es la causa del 13% de estos casos de falla. Un 25%, y vean que es un porcentaje, casi que es el segundo, en segundo lugar, es por insuficiente conocimiento. Hay veces los ingenieros ya, sobre todo cuando nos graduamos nos da mucho, ¿verdad? Nos creemos
la mamá de los tomates, como dirían, ¿verdad? Se nos sube un poco el ego. Eso está bien porque ya es una meta que nos ha costado mucho, pero a veces exageramos un poco eso, ¿verdad? Y cuando ustedes salen del programa de ingeniería, mira, de licenciatura apenas es la base para empezar a hacer ingeniería, ¿verdad? Todavía nos falta mucho conocimiento y hay gente en realidad muy atrevida, que le dice a todo sí, ¿verdad? Que con lo que estudié en la universidad ya es suficiente para aventurarme a hacer muchas obras que requieren un tratamiento especial, ¿no? Digamos, yo no sé de ustedes quién se atrevería así saliendo el primer día de que le entregaron el título, al siguiente día empezar a construir un rascacielos. ¿No? Yo he visto casos de gente que sí se echa esa jarana encima, ¿verdad? No digo que no tengan los conocimientos, ¿verdad? La experiencia también juega un papel importante. Y digamos, al final de cuentas, en el programa de ingeniería lo que damos es las bases. No entramos en muchos casos a profundizar en las materias. Para eso están los estudios de maestría y otras cosas, ¿no? Para profundizar. Entonces, hay veces hacemos cosas y no sabemos. Y eso es como muy del tico, ¿verdad? Hablamos de todo sin haber leído nada, por ejemplo, ¿verdad? Sin tener conocimiento de una situación. Un 4% se debe, un porcentaje quizás el más bajo, a situaciones desconocidas. ¿Qué situaciones desconocidas? Posiblemente a una fuerza ahí que se generó en el edificio por una causa desconocida, alguna situación similar, ¿no? Pero vean que eso, por situaciones desconocidas, apenas causa el 4% de las fallas. Y debido a otras causas, el resto, por decir algo así, de las posibilidades de que fallen las estructuras, que representan un 8%. Pues vean qué interesante. Por negligencia, por descuido de los ingenieros, fallan el 35% de las estructuras, ¿no? O las fallas, el 35% de las fallas que se han presentado, el 35% se deben a ignorancia, negligencia y descuido del ingeniero, ¿no? Y la otra gran causa es el 25%, ya llevamos aquí casi un 60, 35, 25 y 60. Eso es por insuficiente conocimiento, ¿no? Nos atrevemos a mucho, en pocas palabras, sin tener el conocimiento que se requiere, ¿no? En este sentido, tenemos que ser muy conscientes de que ustedes terminan en unos años, un año y un poco más, su programa de licenciatura y van a ser ingenieros en construcción. Pero lo que les hemos enseñado acá es apenas la base de lo que es la ingeniería. Ustedes deben saber que no han terminado de estudiar, sino que más bien empieza el verdadero estudio el resto de su vida, ¿no? Hoy se habla mucho de aprendizaje continuo, de aprendizaje para toda la vida. Entonces, el ingeniero tiene que estar, apenas sale, ni siquiera se puede esperar un mes y ya tiene que estar estarse capacitando en herramientas, en nuevos métodos, etcétera. ¿No? A través de cursos, a través de, ojalá, programas más formales de maestrías. ¿No? Las maestrías hay muchas en todo el mundo. Ojalá puedan cursar estudios de maestría, ¿no? Y especializarse en algún campo que a ustedes les interese, pero casi que es una necesidad hoy en día obligatoria para ustedes el obtener una maestría. Y más obligatorio es estarse actualizando constantemente, ¿no? Porque vean que si no, el 25% de las estructuras que ustedes hacen van a fallar, ¿no? Y si se descuidan y son negligentes y etcétera, entonces el 35% de sus obras van a fallar por eso. ¿Cuáles son las principales causas de esas fallas? Vean, un 43%
de las fallas se deben a una inadecuada estimación de las cargas o comportamiento estructural, ¿no? Hoy en día, relativamente sencillo usar un programa de análisis estructural, usar el SAP es relativamente sencillo. De hecho, hay un montón de tutoriales en YouTube que le dicen a uno, haga esto, haga lo otro, para usar el SAP. ¿Ven? El problema no es tanto usar esa herramienta. El problema es de la ingeniería estructural, más bien es la estimación correcta de las cargas, ¿no? Ahí es donde está el problema, ahí es donde uno ve si es buen ingeniero estructural o es mal ingeniero, ¿verdad? Si es un sismo, ¿dónde lo coloco? Si es el viento, ¿dónde lo coloco? ¿Cómo lo pongo? ¿Qué dirección tiene? ¿Verdad? Esa es la parte difícil del análisis estructural. Y eso, y después también, bueno, estimar la verdadera magnitud de las cargas. La carga viva, pues relativamente es muy fácil determinarla. Uno abre el código y ahí le dice, para una casa use 200. Pero estas cargas, como la carga muerta, es un poco más de juicio, ¿verdad? Del ingeniero. Entonces, ahí podrían haber malas estimaciones de la carga muerta. Y aquí propiamente en el país se han dado varios fallas de edificios durante la construcción por una mala estimación de la carga muerta. ¿Ya? Ya empezando a construir el edificio, había una mala estimación de la carga muerta y se vino al suelo. Hay varios casos aquí en el país debido a eso. Un 7% de las fallas, de las causas de fallas son los errores en el dibujo o en los cálculos, ¿no? En los planos. Aquí en general en el país, si uno coge un plano nuestro, hecho aquí en el país, y un plano hecho en Estados Unidos, verá grandes diferencias. Allá, hasta el color del tornillo le indican en los planos, ¿no? Aquí, un aspecto tan importante como es el tornillo que debe usar uno en la cubierta, ¿verdad? Eso no se especifica. Ustedes le busquen planos de acá y, no se dice qué tornillo usar para sostener, para fijar las cubiertas, las láminas de techo, ¿no? Y hoy con tantos huracanes y todo eso, entonces uno ve el montón de techos que salen volando, ¿verdad? Pero aquí eso no se especifica. Cambio sí, en un plano gringo, ahí se dice hasta el color de ese tornillo, ¿no? Hasta cuántas vueltas hay que darle el tornillo para que quede bien fija la cubierta, ¿no? Entonces, si a eso le anudamos algunos errores ahí de cálculo, ¿verdad? Que la calculadora me dio 2 y yo puse 3, un descuido, eso causa el 7% las fallas, ¿no? Ahí el 4% se deben a una inadecuada información en los documentos del contrato o instrucciones, especificaciones, ¿no? Las especificaciones son parte de los documentos de contratación, los planos y las especificaciones. Y en las especificaciones debe decirse, bueno, cómo se va a construir la obra, ¿verdad? Entonces se dice cómo es el concreto, cómo lo hace, cómo hace un repello, etcétera, ¿verdad? En muchos casos esas especificaciones son muy suaves y entonces causa ese 4% de las fallas. Ya que nos brinquemos los requisitos del contrato, ¿verdad? Parte de los planos son parte del contrato y si quitamos una varilla, estamos faltando que decía en planos que debe estar y la quitamos, pues estamos contrarios al contrato. Eso causa un 9% de las fallas. Por malos procesos de ejecución, de levantamiento, y esto posiblemente se pueda prestar más a las estructuras de acero, propiamente a malos procesos de erección o montaje de las estructuras, ¿verdad? Un 13% son esta causa. Por mal uso imprevisible, abuso, sabotaje, catástrofe,
Sí, esas cosas se pueden dar, pero esos causan la falla del 7% de nuestras obras, relativamente bajo. Después, variaciones aleatorias en las cargas, en las estructuras, en los materiales. La mano de obra corresponden a causas del 10% y otras, ¿verdad?, que no están entre las que ya cité, corresponden a un 7%, ¿no? Entonces vean que la mayoría de las fallas corresponden a asuntos que tienen que ver propiamente con el ingeniero, ¿no? En este caso, 43% con el ingeniero que calculó el edificio, que hizo una mala estimación de las cargas, causa el 43% de las fallas. Y la otra grande es el ingeniero que utilizó un mal proceso para montar la obra, un 13%, ¿no? Usó una grúa mala, un descuido ahí en la construcción y la obra se le vino abajo. Entonces vean que dependen básicamente las fallas de la mano del ingeniero. Hay otras causas, pero que no son, digamos, que no las puede controlar el ingeniero, pero vean que causan las menores fallas, ¿verdad? La mayoría se dan por cuestiones relativas al comportamiento del ingeniero. ¿Qué les parece? ¿Creen que es cierta esa estadística? Bueno, hay que prestarle, hay que conocer, digo yo, esas estadísticas para no caer en eso. Pues procurar de aquí en adelante, bueno, hacer una muy buena estimación de las cargas, ¿no? Definir, diseñar un buen proceso para montar el edificio. Una de las ventajas de hoy en día es que hay muchos programas que nos ayudan a simular los procesos, ¿no? Entonces uno podría simular con un programa todo el proceso constructivo de una edificación, ya sea de acero, ya sea de concreto. Y en muchos casos, entonces, bajar ese 13%, que es por una inadecuada ejecución, ¿no? Entonces, así como son la causa, también al conocerlas tenemos la forma de resolverlas, ¿no? Estime muy bien las cargas, defina un muy buen procedimiento para el montaje de los edificios, etcétera. Ahora, quería hablar un poco, en realidad le puse desempeño sísmico, ¿no? No es tanto desempeño sísmico, sino mostrarles algunas de las fallas más presentes que se presentan en las estructuras, generalmente debido al sismo, ¿no? Que es donde hay que prestar la atención para no cometer ese tipo de errores. Es muy típico en todo el mundo, en general, tener edificios de esta forma, ¿ya? Posiblemente aquí el de la izquierda sea un edificio, bueno, habitacional, apartamentos, ¿ya?, en los pisos 2 y 3, y abajo se usan para o garajes o para locales comerciales. Y una característica de estos dos últimos es que necesitan que sean espacios muy abiertos, ¿no? Aquí, si fuera un comercio, necesitamos tener una ventana muy grande para que el público vea los productos, ¿no?, y pase a comprarlos. Si es un parqueo, pues necesitamos espacios muy grandes para que los vehículos tengan acceso. Mientras que arriba, si es habitacional, por decir algo, o comercial, ¿verdad?, necesitamos, al contrario, más bien espacios cerrados, ¿no? No podríamos tener aquí un apartamento con un gran ventanal ahí donde toda la gente que pase por la calle nos va a estar viendo, ¿no? Entonces, esto configura un edificio donde en los pisos superiores hay una gran masa, hay una concentración de masa o una gran rigidez, y en el piso de abajo una rigidez más pequeña. En este caso, la resistencia es proporcionada solo por las columnas, mientras que en este caso, en el 2 y el 3, la resistencia a la carga lateral del sismo es proporcionada por las columnas, y como ven, estos paños de ladrillo van a construir
o se comportan como muros. Entonces se da un fenómeno que se llama planta baja débil o piso suave. Y eso es lo que produce que la falla sea en este primer piso. Casi que los pisos superiores caen sobre el nivel inferior o lo aplastan. Tal como se ve acá en esta otra figura, que es un edificio muy similar, ¿verdad? Solo que ya aquí aplastaron al primer piso. Entonces vean que son una gran rigidez, muchas paredes en los niveles superiores y en el piso inferior seguramente eran puras columnas. Entonces tenemos la falla de piso suave o planta baja débil. Simplemente falla el edificio, aplastamos el primer nivel. Por esa diferencia en la rigidez. Por eso es que el código exige entre los lineamientos del buen diseño o del buen desempeño sísmico que no hayan cambios muy exagerados, ¿verdad? O muchas diferencias entre la rigidez entre sí de los pisos, ¿verdad? Todos los pisos deben tener una rigidez parecida en altura. Y cuando hablo de rigidez, básicamente me refiero al momento de inercia de los elementos. Acá, el momento de inercia de una columna, compárelo contra el momento de inercia de este muro. Es infinitamente más grande el del muro contra la columna. Entonces, acá en estos pisos superiores habrá una rigidez y aquí en el piso inferior hay una rigidez muy pequeña y eso causa la falla, que es muy típica. Eso se da mucho en cualquier país, casi que en todas las latitudes se comete este error. Acá tenemos también este mismo tipo de fallas, ¿verdad? Es ocasionada en unos edificios, no se va a ver el edificio completo, pero era así mismo, vean, estos son los pisos superiores, ¿verdad? Obviamente ya se cayeron sobre el nivel inferior y en este caso pues seguramente era un parqueo o algo así, simplemente por esa situación de piso débil falla y aplasta todo lo que haya por debajo, quedando prácticamente intactos los pisos superiores, porque simplemente cambian de nivel, ¿verdad? El que era el nivel 2 ahora es el nivel 1, ¿verdad? Pero casi que queda entero. Y este es otro caso, el izquierda, derecha, inferior, ¿verdad? De un edificio también. En este caso eran edificios escolares, ¿no? Donde también por ese problema del piso suave, sencillamente todos los pisos superiores cayeron y aplastaron al primer nivel. Yo creo que es una falla que se repite mucho, ¿no? Y, igual acá, ¿no? En este edificio, y aquí el caso, aunque no se presentan, eran dos edificios iguales, ¿no? Estos escombros pertenecen a un primer edificio y este edificio que se ve completo era el segundo edificio, pero eran dos edificios iguales, ¿no? Uno falló y el otro no falló. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, también ya va a depender en sí del mismo suelo, ¿verdad? Obviamente había diferentes tipos de suelo entre este edificio y este otro, ¿verdad? Entonces, uno falló y el otro no. Pero es el mismo tipo de falla para este edificio, ¿no? Solo que este quedó en puros escombros. De nuevo, este es el caso de otra falla, ¿no? Donde acá, uno de los problemas que se tienen y que se ha en realidad mejorado bastante, es que uno diseña el edificio, imagínense el marco que ustedes están diseñando en su proyecto número 2, lo diseñan y diseñan muy bien las vigas y las columnas, cumple con desplazamientos, con resistencia, etc. Y para cerrarlo utilizamos muros. Muchos de estos muros pueden ser del mismo bloque de concreto, ¿verdad? O algún material así muy rígido. Y los metemos simplemente de cerramiento y los pegamos
a la estructura principal que nosotros la diseñamos para resistir el sismo, ¿no? Entonces vean que con solo el hecho de meter esos muros que consideramos nada más cerramiento, entonces hay un cambio fuerte en el comportamiento del edificio. Antes teníamos un edificio a base de marcos, bien diseñado, ¿por qué no? ¿Ya? Y ahora, con esa adición de esas paredes, cuando chocan o se unen con la estructura principal, entonces van a empezar a funcionar como muros. Posiblemente se den dos situaciones acá. Una es que el muro en sí, como era simple cerramiento, no se diseñó para resistir el sismo, entonces va a fallar, ¿no? Entonces, hoy en día, como ven aquí, cuando viene el sismo, entonces, esos muros que estaban, digamos, pegados a la estructura principal, se separan, ¿no? Donde el edificio se mueve, se separan. En un lado chocan contra la estructura y en el otro lado hay una separación, ¿ok? Eso produce un fenómeno que se llama de columna corta, ¿ya? Porque no toda la altura de la columna queda libre. Entonces, el momento es, o el cortante que uno usó para diseñar esta columna es, el momento es el cortante por la longitud de la columna. ¿Con qué cortante se diseña esta columna? Bueno, el momento que tiene la columna dividido entre la longitud, ¿ya? Entonces, eso uno lo diseña como la longitud completa de la columna. Cuando esa situación pasa, ¿ya? Entonces la longitud de la columna disminuye, ¿ya? Digámoslo así, no sé si lo logran ver por acá, en estas ventanas. Aquí ven unas ventanas. Entonces la columna va del primer nivel al segundo nivel, ¿ya? Pero cuando se viene el sismo, entonces, por estar esa abertura que no se consideró, entonces la columna libre de nuestra columna, es esa pequeñita, es la altura de la ventana. Al disminuirse la longitud de la columna, entonces el cortante en la columna aumenta significativamente. Y eso produce entonces fallas que se llaman fallas por cortante en la parte superior de la columna, como en este caso, ¿no? Este caso es muy similar a lo que estaba mostrando. Ya dijimos, esas causas de colapsos, en este caso ante sismos, se deben principalmente a errores de diseño, en planos, y a errores en la construcción, ¿no? Hay unas losas aquí. Aquí en el país están prohibidas. El código sísmico las prohíbe el uso de lo que se llama la construcción de losas planas. Son sistemas de columnas verticales, pues, y sencillamente colocamos una losa de concreto sobre esas columnas. Este sistema constructivo en general en el país está prohibido. Es un sistema que le llamamos losa plana de concreto reforzado. El CR, ahí es concreto reforzado, ¿no? No Costa Rica. Es un sistema que los entrepisos no tienen vigas. Lo que pasa ahí es cuando viene el sismo, sencillamente las columnas traspasan o hay un efecto de punzonamiento de la columna contra la losa, ¿verdad? Entonces, todo el edificio falla. Por eso es que el código sísmico indica o obliga a colocar vigas para unir las columnas en cada uno de nuestros niveles, ¿no? Pero en otros países eso no es prohibido y se usa mucho. Columnas y losas, ¿no? Entonces hay un efecto de punzonamiento. El punzonamiento es como meter una aguja, ¿no? Es ese tipo de situaciones. Entonces se dan muchas fallas. Aunque en el país últimamente se ha proliferado la construcción de edificios precisamente con este tipo de losas, pero son unas losas
pretensadas. No es puro concreto, sino que llevan un proceso de pretensionado, ¿no? Y en el código, en realidad, se está trabajando en las especificaciones para este sistema constructivo. Pero por el momento es prohibido en el país utilizar sistemas de losas planas con solo columnas. Hay que incluirle perímetros, vigas en todo el nivel del entrepiso. Ven la falla acá de cortante que les mencionaba antes. En este caso es un edificio de concreto y acá, y ustedes lo ven aquí a la derecha en esto, se ven, bueno, no sé si lo logran ver, muy poca cantidad de aros, ¿no? Eso produce tanto aquí en la base de esta columna como en la parte superior de esa columna. Hay una cantidad insuficiente de aros. Entonces eso propicia que ante un sismo se dé una falla por cortante. Y la falla por cortante es una falla explosiva, repentina, ¿eh? De hecho salen volando los pedazos de concreto que podrían ocasionar la muerte de si hay alguna persona por ahí cerca. Por eso es que los códigos solicitan, y no todo mundo lo hace, ¿verdad? Un confinamiento especial acá, en los extremos de las columnas, tanto en la parte inferior como en la parte superior. De hecho, aquí los aros se colocan a la mitad de la distancia que se colocan los aros, digamos, en el centro de la columna. Que aquí se usan a 50 centímetros, por decir algo. Entonces, el código exige que aquí en los extremos y a determinada distancia se usen a 25 centímetros. Eso es más de los códigos de ahora, pero antiguamente eso no estaba. Y entonces tenemos este tipo de fallas en los elementos en concreto. Igual acá, en la derecha izquierda, ¿verdad? Un edificio de apartamentos. No sé si logran ver aquí grandes muros del segundo nivel hasta el último, por acá y acá, mientras que en la base son espacios muy abiertos. Entonces, sencillamente falla el primer piso y los pisos superiores caen casi que completos sobre el primero. La falla de piso suave. Tenemos también fallas no solo en edificios, sino también quizás las construcciones más, que hay más, que son las viviendas, ¿no? Hay una primera condición de falla para este tipo de construcciones que es en sí el lugar donde se construyen grandes laderas, ¿no? Ya de por sí en esa gran ladera ya da miedo vivir. Y tras de eso requiere entonces tener elementos como de anclaje de la vivienda al suelo. Y de nuevo, es el mismo problema que les mencioné antes. Vean las patas de esta casa, columnas muy pequeñas, ¿ya? De sección, contra las paredes de esa casa, que son grandes muros, ¿ya? Comparados estos muros contra la rigidez de estas columnas. Entonces, casi que de fijo, estas viviendas van a fallar acá, ¿no? Entonces, todas van a caer, ¿no? La falla de piso suave. Entonces, vean que eso se da, es muy corriente y se da en todo tipo de construcciones, en edificios importantes, en viviendas que parecieran. Esta es una foto de Haití. Haití como que es un país, además de que es el país más pobre de América, de América Latina, ¿verdad? Como que es salado también, yo no sé por qué, pero ocurre un sismo de magnitud 7 que destruye toda una ciudad y una semana después viene un huracán detrás, ¿verdad? Y ya en muy poco tiempo sufren dos grandes catástrofes, ¿no? O viceversa, el huracán y después se viene un sismo. Pero eso ha ocurrido un par de veces en Haití. Ahí el problema en Haití es precisamente, es un país muy pobre. Entonces la construcción es muy deficiente ahí.
Empezando porque no tienen ningún código. Ahí no hay código sísmico. Y siguiendo porque los materiales que se utilizan son materiales muy deficientes, concretos con poco cemento, por lo tanto poca resistencia, malos agregados, eh, bloques de muy baja resistencia. Entonces, hay un gran problema con los materiales de construcción, ¿verdad? Además, no hay normas para la construcción. Entonces, cuando viene un sismo de estos, se producen esas grandes catástrofes. Y después del sismo viene el huracán una semana después, y peor la cosa. Entonces, pero uso de malos materiales, ¿verdad? Violación de los códigos, carencia incluso de mismos códigos, son causas también de estas grandes fallas catastróficas. En la ciudad, otro tipo de fallas que se presenta mucho, y sobre todo en la ciudad, y sobre todo en las ciudades donde tenemos edificios ya altos, por la misma aglomeración, se acostumbran a ir construyendo, digamos, como aquí a la derecha superior, edificios bajos, ¿no ven? Y aquí al fondo ven un edificio, este es de 2 pisos, este será de 5 pisos, ¿no? Lo ven en esta fotografía. Aquí lo ven también, pero la altura es la misma de este edificio de la derecha, este edificio de la izquierda, al revés. Se dan esas situaciones en muchos casos en la ciudad. Entonces, cuando viene un sismo y cada edificio, dado que tienen propiedades diferentes, se van a mover de diferente manera. Entonces se da el aplauso, llamémoslo así, entre los dos edificios, ¿no? Y generalmente se presentan entonces fallas en los puntos superiores del edificio más bajo. Digamos, casi que en este edificio, este blanco, ya acá va a tener fallas acá, que es donde golpea contra el otro edificio, ¿no? Igual pasa acá. Eso sencillamente se resuelve. Ustedes en un edificio calculan los desplazamientos y saben cuánto se va a desplazar ese desplazamiento, ¿no? Cuánto se va a desplazar ese edificio arriba, abajo, en el segundo nivel, en el primer nivel. Pues habrá que darle esa separación, por lo menos que ustedes calcularon en el SAP, entre un edificio y otro. No se pueden hacer pegados, ¿verdad? Y eso, el código rige esa separación entre edificios, y hay que considerarla sobre todo cuando uno construye en la ciudad, porque es una causa de grandes fallos, como esta figura más pequeña del centro de esta imagen, ¿no? Un edificio aquí abajo contra un edificio más alto. Entonces, por carecer de una adecuada separación, se da una falla acá de las columnas, en el caso del edificio este más alto. Y eso también es una falla muy, muy común. Bueno, con eso quería terminar esta parte de mostrarles algunos daños, y son cosas que suceden, ¿no? Los pisos suaves, que los edificios estén pegados, eso sucede a cada rato, se ve mucho en la calle, pero son fallas que se pueden evitar con un buen criterio del ingeniero. Son fallas que ya se conocen por qué se deben, y entonces yo no sé por qué se siguen construyendo de esa manera. Y en Haití el caso es crítico, yo no sé por qué se siguen utilizando malos materiales, no sé por qué en el siglo XX no se usan códigos de diseño, etcétera, que es la causa también de muchos de fallas de las estructuras, ¿no? En Haití hay un poco de justificación en el sentido de que está en la pobreza, ¿verdad? Que no les da que no podrían comprar ahí un blog como el nuestro de categoría A, tipo A, ¿verdad? Porque es muy caro. Entonces seguramente usan bloques tipo C. Es una cuestión económica, de pobreza, ¿verdad?
seguramente no hay para pagarle a alguien que haga un buen código, como que podemos hacer aquí, etcétera. La pobreza tiene una gran influencia en los fallos, digamos, de la estructura, ¿verdad? Y uno lo ve aquí en nuestro país. Cada vez que llueve, las casas que están ahí a la vereda de los ríos fallan, que los lleva el río, ¿verdad? Son casas mal construidas, ¿verdad? Con esas grandes columnas, eh, en altura, pero en sección muy pequeñitas, ¿verdad? Construidas en laderas con grandes pendientes, entonces el río se lava, etcétera, etcétera. Y eso uno lo ve en las zonas de mayor pobreza, ¿no? Entonces, hay que prestarle, hay que conocer esos tipos de fallas para no cometerlos. ¿Algún comentario? Profe, yo le había hecho una pregunta ahí por el chat sobre lo de los muros, digamos, ¿cómo hace usted para evitar que pase lo del piso suave si usted tiene que poner muros de cerramiento, digamos? Hay, eso ha cambiado mucho. Conforme también vamos conociendo el comportamiento de los materiales y vamos mejorando nuestras técnicas de diseño, eso ahí se ha ido mejorando. Uno diseña esta viga, ¿no? ¿No? Con el SAT, con lo que sea, o sea, la diseña con lo mejor de la tecnología, por decir algo así. ¿No? Y igualmente construye un marco que en las columnas de ese marco, con la última tecnología, con los últimos procedimientos, ¿verdad? El SAT le dice, lo analiza uno por el SAT, le dice okidoki, ¿verdad? ¿Ok? No hay problema. Y después, bueno, viene el sismo acá, ¿ok? Entonces, uno tiene la necesidad de cerrar este espacio, no sé, es una vivienda, un cuarto, es el baño. Entonces, una forma de cerrarlo es construir una pared acá, ¿ok? Entonces, uno llega y le coloca aquí una pared, ¿ok? Una pared de bloques, ¿de acuerdo? Y, y supone que el diseño está bien. Este espacio por acá queda libre, son unas ventanas, imaginen las ventanas del baño, ¿no? Entonces, cuando de nuevo viene el sismo, entonces vean que ahora es por estar unidos estos dos elementos. Si antes esta columna tomaba este cortante y esta otra, este cortante, ahora al estar unidos, entonces este muro va a tomar parte de ese cortante. Y aquí hay un primer problema. Si esta pared uno la usó como cerramiento, muy posiblemente no haya sido diseñada para soportar este cortante. ¿Ok? Comparen que esa pared sería una pared muy larga, ¿eh? Acá, que tiene una longitud L muy grande. Entonces, el momento de inercia de este muro es I es igual a 1/12 de este ancho, ¿verdad? Digámosle A por L al cuadrado, al cubo, ¿no? Y como L es muy grande, este momento va a ser muy grande. Mientras que esta columna, pues tiene una sección pequeñita, llamémosle L pequeñita, ¿verdad? El momento de inercia de esa columna será 1/12 de algo aquí, el ancho, por la L pequeñita al cubo. ¿Bien? Entonces, comparen la rigidez de esta columna contra esta. ¿Ven? Y el sismo, o sea, ¿cuál es el elemento que va a resistir el sismo? Los de mayor inercia, ¿no? El muro. Eso es lo que pasa. Entonces, ese primer problema se debe a que le colocamos una pared con una gran inercia al marco que habíamos diseñado, sin considerarlo. Entonces podría fallar este por acá. ¿Eh? Entonces uno ve muros con grandes grietas verticales. Lo otro es que al tener la pared aquí, entonces ya la columna no se va a mover
acá. Ya en esa parte no se va a mover o el desplazamiento va a ser mucho menor. Lo único que se puede mover de esta columna es este pedacito, ¿ya? Este pedacito libre. Entonces tendríamos como una columna acá que no se mueve, porque el desplazamiento ya de un muro es pequeño, y un pedacito de la columna que sí se va a mover mucho. Aquí había un gran delta. Entonces aquí nosotros tenemos en general tenemos un momento en las columnas, y aquí tendríamos en general un cortante. El momento sabemos que es una fuerza por la distancia. Esta, para el diseño, digamos, esta L, ¿no? Pero al final ya no es esa L, sino que es una L más pequeña, ¿no? Llamémosle L de ventana, ¿no? Entonces, el cortante, si el momento es el mismo y la longitud de la columna disminuye, entonces este cortante va a crecer, va a aumentar mucho, ¿no? Cuando disminuimos L, este cortante aumenta, ¿no? Entonces, perdón, ok, y entonces el cortante aumenta. Entonces, aquí se dan esas fallas que les mostré antes, ¿no? Donde explota el concreto, una falla por cortante. Esto se llama una falla de columna corta. Nosotros diseñamos la columna para una longitud grande inicialmente y al final lo que tenemos es una columna pequeñita. Entonces el cortante en esa columna se dispara, aumenta, ¿no? Y entonces falla ahí por cortante. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Para que no nos pase eso. Una es, bueno, diseñemos nuestro marco como un muro, ¿no? Tomemos en cuenta la contribución de esa pared. Si no, lo que nos queda es, para que no nos pase eso, entonces siempre construya sus marcos, ¿ok? Diseñe bien sus vigas y sus columnas, ¿ok? Pero entonces coloque paredes, pero sepárelos. Haga una separación. Este sería el muro, ¿no? Y estos son espacios libres, ¿no? Entonces, para que el marco se mueva tal como uno lo previno, ¿no? Y la pared solo servirá para, para hacer ese cerramiento. Vean el edificio del Cisco y en esos paños, ¿vean? Entonces aquí hay unos ventanales, ¿ya? Eso es lo que están haciendo, esa función de separación entre el muro, entre las columnas y las paredes, ¿no? Obviamente cuando vaya un sismo fuerte, vamos a tolerar que los vidrios se quiebren, ¿verdad? Porque los vidrios no están hechos para soportar este movimiento. Entonces, pero eso es una alternativa, digamos, más antigua, una técnica que se usaba más antigua. En otros casos, viene la pared lo voy a poner como dibujada de arriba, digamos la pared de bloques, aquí tenemos la columna, siempre se hace una separación, ¿no? Una separación, pero se puede rellenar antes se usaba mucho estereofón, ese materialillo blanco, ¿no? Y después aquí repello. Entonces, el repello nos permitía el estereofón lograr esa separación. Lo que pasa es que el estereofón a lo largo de los años se endurece mucho y entonces casi que se vuelve tan duro como el mismo bloque. Entonces perdemos la razón del por qué se puso. Otro es, en lugar de usar ese estereofón, se usan ya materiales, y eso son técnicas más modernas, se usan materiales flexibles, ¿verdad? Hules acá, digamos, hules, para lograr esa separación y tampoco que exista una apertura ahí, ¿verdad? Y hay muchos materiales por aquí flexibles, algún material ahí tipo esas gomas, digámoslo así, flexible,
¿verdad? Que permiten, que tapan, ¿verdad? Pero que permiten cierto movimiento debido a esa flexibilidad. Esto se usa más hoy en día. Usos de materiales flexibles para hacer esas separaciones entre un edificio y otro. Y en otros casos, a veces no se pone nada, se tiene la columna acá, se tiene la pared ahí, ¿verdad? Una es, y eso se usa más hoy en día, en lugar de bloques, use materiales más livianos. Entonces, hoy en día se usa mucho esos materiales de lámina de yeso, ¿verdad? El gypsum y estas cosas, ¿no? Pero hay veces no siempre se puede, sobre todo si es para exterior. Entonces, otra forma es que mantenga la pared de bloques y este espacio lo lleva, le puede poner aquí como un angular, ¿verdad? Sencillamente, como para tapar la abertura, mejor dicho, ¿verdad? Y simplemente la pared se va a mover. ¿Okay? Cuando la pared es así un poco está separada, ¿verdad? Como este primer caso, siempre hay necesidad de fijarla. Entonces se dejan unos pines por acá, ¿verdad? Vaya a determinada distancia, metidos en la viga para que la pared no vibre mucho, ¿verdad? Pero eso es solo como para sostenerla. Ya, unos pines, pueden ser unos cabos de varilla ahí, simplemente para que la pared no vibre mucho, digamos, o no se mueva mucho. Estos son, digamos, algunas de las formas para resolver esas juntas. Lo ideal es tener la junta así, abierta, ¿no? Y no tener ningún otro impedimento que la junta se mueva. Profe, entonces, sí, Sí, me escucha ahí. sí, claro, claro. Profe, si el marco uno lo cierra con material liviano, gypsum o esos sistemas parecidos, Sí, entonces eso no tiene ningún aporte estructural, entonces no habría ningún problema más que el sí, problema al estar expuesto sí, la pared de posiblemente afuera. ya digamos, se pega a todo el resto. Ya por en sí, al ser un material liviano, entonces cuando venga el sismo, ¿verdad? Posiblemente vaya a tomar algo de cortante, pero es tan poco la capacidad de esos materiales al cortante que simplemente sufren algún agrietamiento o algo así, ¿verdad? Pero no interfieren con el movimiento de la estructura, ¿no? Entonces, ahí sencillamente se pegan a la estructura principal, a las vigas y columnas en el entendido de que cuando venga un sismo, posiblemente hay algunas láminas de esas que van a fallar, ¿no? Pero fallan y después sigue funcionando la estructura para lo cual fue diseñado, ¿no?